¿Existen respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, hola, hola. Buenas noches. De acá y desde Santa Clara del Mar iniciamos un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hoy con un tema muy interesante que es el karma. Muchas veces nosotros nos quejamos de la injusticia de la vida, de las cosas que nos pasan, de enfermedades, problemas económicos, sociales del país. Y bueno, siempre nos han enseñado que hay un Dios castigador dentro de la creencia oficial, pero en realidad vamos a descubrir junto con Leonardo, que me acompaña el día de hoy, o un instructor de Ajiacac, de acá de Argentina. Vamos a descubrir que en realidad existe una ley, entre otras, que regula un equilibrio natural del cosmos y que nosotros, por ignorancia, por desconocimiento, al infringir esas normas, pagamos las consecuencias. Y son las consecuencias lo que habitualmente nos quejamos. Obviamente, si lo vemos con el ojo común y corriente, no lo comprendemos. A esa ley se le ha dado diferentes nombres. Se la llamó el karma, la ley del Némesis, la de Simiwik. La gente lo llama la suerte, la mala suerte que tienen otros, como si otros hubieran nacido con una vida perfecta, de cierta manera, o acomodada, y otros que nacen en la guerra, viven en la guerra y mueren en la guerra. Entonces esas grandes diferencias o injusticias, como las llamamos, en realidad obedecen a una norma o una ley que regula la naturaleza. Y como nosotros tenemos la gran ignorancia de todo esto, pagamos las consecuencias. Entonces vamos a descubrir con Leonardo cómo funciona esta ley y cómo cree, porque esto no se trata de creer o no creer. Si yo no creo en la reencarnación se va a seguir gestando y el karma también se va a seguir gestando. No va a cambiar el universo porque yo crea o no en algo. Entonces, junto con Leonardo vamos a estudiar hoy la ley del karma. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maxi. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la gente de la radio por habernos invitado. Acércate un poquito al micrófono. Es la primera vez que estamos en este ámbito, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco del tema. ¿Qué es el karma? Buena pregunta. Para el común de las personas, ¿qué entendemos por karma? Bueno, como bien mencionaba Maxi, si bien ha tenido distintos nombres, esta ley, que la ley es un mecanismo consciente de la naturaleza, no es algo que caprichosamente alguien dicta, como digamos, ser dictador o una justicia que por ahí se cumple a rajatabla, sino que es algo consciente. Es decir, que no es algo librado al azar, no es algo caprichoso, no es algo rígido, sino que vamos a ir profundizando un poco en de qué se trata esta ley, cómo funciona sobre nosotros y qué podemos hacer al respecto, porque no es algo determinado que uno no puede cambiar, como muchas veces se nos ha dicho, como, bueno, es lo que te tocó, agachar la cabeza, no puedes hacer nada, pero bueno, básicamente, como bien decía Maxi, es una ley de acción y consecuencia, o también llamada ley de causa y efecto. Entonces ahí ya nos está dando la pauta de que para que algo suceda, previamente uno tiene que haber hecho algo, o dicho algo, o pensado algo. Y ahí vamos a ir desarrollando un poco. O no haber hecho nada en determinado momento. Omisión. Omisión, por supuesto. Claro que elegir no hacer es elegir y es una acción, quedarse en el molde. Acércate un poquito más al micrófono, por ahí no sale bien el sonido de fondo. Claro, el hecho de no hacer es hacer. Hay una decisión. Claro. Y eso lo vamos a ver como los tipos de
de formas de adquirir el karma que lo hacemos en forma inconsciente. El problema es que muchas conductas que tenemos nosotros creemos que son conscientes y no entendemos que somos personas llevadas por impulsos inconscientes, que hasta Freud y Jung hoy lo ha dicho durante décadas, y que hoy la ciencia, la neurociencia, lo está afirmando, que nosotros vamos creando la realidad a medida que avanzamos en la vida, de acuerdo a cómo pensamos, sentimos y actuamos. Exactamente. Muchas veces se habla, por ejemplo, del pensamiento positivo, de crear con el pensamiento, y eso es así. Pero, como bien decía Maxi, o sea, no es solo el pensamiento, sino la acción y también el verbo. O sea, cómo utilizamos nuestro verbo, cuál es nuestra manera de hablar, qué es lo que estamos diciendo. Y muchas veces uno se queja de las cosas que le pasan cuando uno mismo fue quien las fue creando. Pero claro, como uno estaba inconsciente de eso, lo hizo por impulso, por reacción, por emociones, es como que dice, ¿por qué me pasa esto? Sin darse cuenta de que en realidad uno mismo fue quien produjo aquello. La ciencia dice que el 90% de lo que pensamos hoy es lo mismo que pensamos ayer. El condicionamiento mental del ser humano es terrible. Aunque nosotros creemos que estamos haciendo algo nuevo, estamos totalmente condicionados por las creencias, por una ideología, por costumbres, por hábitos. Somos una máquina totalmente que repetimos circunstancias que van incluso a cosas, situaciones delicadas. Por ejemplo, una persona que se separa porque tuvo una pareja maltratadora, se vuelve a enamorar y vuelve a pasar lo mismo. Claro. Hay una recurrencia que está relacionada con el karma, por supuesto, de esa persona, porque no supo comprender la situación de fondo. Claro, totalmente. Y bueno, de eso se trata justamente, de ver cómo es que opera esa ley en nuestra vida, que es principalmente lo que nos interesa, ¿no? Pues si bien nos interesa por ahí cómo funciona a nivel mundial, cómo funciona en los pueblos, cómo funcionan las naciones, pero bueno, vamos a empezar por nosotros mismos, a ver cómo es que opera en nosotros, y cómo es que esas cosas por las que a veces uno reniega, protesta, se queja y se siente víctima, empieza a tomar conciencia de que en realidad uno la produjo. Entonces, por ende, es uno quien puede cambiar aquello. Sí, yo recuerdo un ejemplo que le damos a las personas a veces en las conferencias. Dijimos, bueno, si yo viajo hoy a China y me meto en contramano, voy a pagar las consecuencias. Yo no puedo decir a la política china o al juez, decirle, no, yo no sé leer chino, no vi el cartel, no entendí, y no voy a pagar las consecuencias. Las voy a pagar. O sea, incluso en la profesión, dentro de la ciencia, dentro de la medicina, si uno comete un error, yo no puedo al juzgado decir no sabía. Se supone que mi matrícula y mis conocimientos me dieron la autoridad para hacer determinada acción, y si cometí el error, supiera, aunque no tenga el conocimiento intelectual, se supone que lo tenía que tener y tengo que pagar las consecuencias. Entonces, lo que pasa es que la ignorancia juega ahí en el medio y a veces no nos permite ver la causa de qué originó eso, porque lo traemos también, el karma se viene de vidas anteriores también. A través de los genes también va operando el karma, y ahí es también cuando se empieza a explicar el por qué a veces unos nacen en colchón de plumas y otros nacen en la desgracia. Porque, claro, mientras uno está, digamos, en esta existencia, en esta vida, es como que dice, bueno, de acuerdo a cómo me comporto, es lo que me va a pasar, más o menos va teniendo como cierta, digamos, conocimiento al respecto. Pero, y lo que ya traje, la familia en donde nací, bueno, esto que también mencionaba Maxi, toda la programación, podríamos decir, que tenemos, lo que uno va adquiriendo, lo que uno va conociendo, lo que uno va incorporando, que lo toma como natural, como normal, y en realidad es algo que vino desde afuera. Conocimiento adquirido. Es un conocimiento adquirido, exactamente. O sea, no es un conocimiento propio, un autoconocimiento, sino que realmente, o sea, uno no está accionando a conciencia. Sí, ahí vemos una plaquita de cómo se genera el karma. Nosotros veníamos diciendo primero ahí que se trae vidas anteriores, no es la única vida que tenemos. Esto todas las culturas antiguas lo han dicho. Y que es como una forma de explicarlo, es como cuando uno despierta en la mañana y trae cosas sin hacer el día anterior. Si se peleó con el vecino, al día siguiente tenemos que hablar con el vecino o no nos vamos a hablar más. Hay consecuencias del día anterior, buenas y malas. Y vida tras vida vienen esas consecuencias. Y como decías vos, a veces uno calcula las cosas que hice en esta vida y las consecuencias, pero hay cosas que aparecen. Un accidente, la muerte de alguien, pérdidas económicas grandes, que se me incendia fuego la casa, el auto, y uno no entiende la causa, o una enfermedad,
y esas consecuencias son de otras vidas y otras causas, y cosas que hemos adquirido de alguna manera de nuestras obras hacia los demás. Tal cual, exactamente, porque está buena esta distinción. Muchas veces se tiene la tendencia a mirar siempre hacia afuera y uno a veces no mira hacia adentro. Porque, por ejemplo, de acuerdo a cómo si uno se habla a sí mismo a nivel mental, cuando, por ejemplo, se le cae algo y dice, qué tonto, qué tonto. Sí. O sea, uno de a poco va creando eso y después es como que en la misma vida se me demuestra esa afirmación que yo estoy haciendo porque yo la estoy creando justamente. Pero esto ya hoy está comprobado, gracias a Dios, a la neurociencia, a la ciencia oficial. Se ha probado con estudios con plantas, con células. Con plantas se han hecho estudios en universidades que a una planta le decían insultos y a otra parte le decían a otra planta te amo, te quiero, y la planta que se le agredía moría. Tal cual. Y así, bueno, con la prueba del agua famosa que se ha hecho también. Remoto, sí. Bueno, nosotros imaginémonos que somos 90% agua. Tal cual, exactamente. O sea, entonces lo que le influye a esa agua, a nosotros obviamente también. Claro, entonces cada insulto, cada agresión, digo, soy un tonto, incapaz, un inútil, eso queda grabado en un cassette interno que la gente lo llama ay, no me salió ahora el nombre, ya me va a salir. Los registros acásicos son registros que quedan grabados en la naturaleza humana, tanto en el individuo como en el cosmos. Entonces, si nos quedamos en la placa anterior de forma de adquirir karma, por ahí vamos a continuar con esa parte. Entonces, nosotros vamos adquiriendo ese karma, vamos generando un daño a un equilibrio natural de la creación. Tal cual. Y fíjate, justo decís natural y se me viene a la mente, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con las plantas? Ellos están en armonía, ellos están en equilibrio. Ellos, digamos, no desordenan, no generan caos, no traen problemas, porque es la naturaleza. O sea, si un gato se come un pajarito, uno no va a decir, uy, qué pobre pajarito, qué karma que tuvo. A diferencia de nosotros, que nosotros tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir qué es lo que vamos a hacer, inclusive qué es lo que vamos a pensar, que muchas veces se cree que los pensamientos como que están ahí como revoloteando y uno no puede tener como cierto control, y en realidad uno puede decidir acerca de qué es lo que está pensando, o detenerse por lo menos, como hablábamos antes, esto de que se está descubriendo, que en realidad, bueno, se está redescubriendo, podríamos decir, cómo uno puede observar los pensamientos que tiene sin identificarse. Claro, se lo llama metacognición, ¿no? Se lo contaba Leo, que la neurociencia le está dando conceptos nuevos a cosas que tienen milenios. Nosotros en la Gnosis lo conocemos desde muy pequeño, pero parece que es un gran descubrimiento. O sea, la capacidad de ver el pensamiento y lo relacionan con una inteligencia superior. Son estados de conciencia muy particulares que nosotros lo llamamos el observador del observado. También por ahí lo recuerdo de sí, podría ser. Son estados de conciencia más elevados. Pero bueno, la ciencia hace esto, recién está descubriendo en pañales al conocimiento místico. Entonces nosotros podemos adquirir el karma por el daño que hacemos a través del pensamiento hacia nosotros y hacia los demás. Porque obviamente cada palabra genera una consecuencia en nuestro entorno. En algún momento tenemos que pagar, digamos, lo que dijimos. Tal cual, porque vamos a suponer un ejemplo. Si una persona comete un delito, a veces uno dice, mirá, no lo meten en la cárcel, no paga por nada lo que hizo, y en realidad nosotros no sabemos cuándo lo paga ni cómo lo paga. Sí, la manera que lo paga. Claro, a veces uno tiene como su visión de justicia, claro, pero es subjetiva porque está condicionada por toda esa programación que uno trae, por todas esas cuestiones adquiridas, que en realidad no es algo objetivo. Sí, uno a través de los años analiza a las personas y se trata de analizar uno mismo, y a través del entorno uno encuentra personas que siempre tienen esa capacidad de dañar al otro, de pisotear a un compañero, de generar un caos en el ambiente para tener ciertos niveles de poder, de control sobre los demás. Entonces yo me he puesto a observar a esa gente como un estudiante de la vida, y cuando uno le observa la vida, el entorno, empieza a tener problemas con la familia, con los hijos, con el marido, problemas económicos, y uno ve cómo está pagándola por otro lado, porque el karma no es que va directo a la persona a veces, sino va al conjunto de relaciones que tiene, le va a afectar de alguna manera, le va a afectar directamente. Entonces a veces suceden cosas a nuestro alrededor que nosotros mismos lo estamos generando.
Ujú. Eso a través de nuestras palabras, obras y pensamientos. Exactamente. O sea, si uno va haciendo ese ejercicio de autoobservarse, se va a dar cuenta, como bien decía Maxi, a veces los pensamientos que uno tiene un día son los mismos prácticamente que los del día anterior. Si uno, por ejemplo, se observa su forma de hablar, muchas veces se va a encontrar con que dice las mismas cosas de la misma manera, incluso a veces a la misma persona. Sí. Justamente la idea es salir de ese automatismo, de esa mecanicidad de hacer siempre lo mismo para empezar a elegir qué es lo que vamos a hacer. Para empezar a tener digamos, un autocontrol, por así decirlo, y un poder de decisión. A ejercer realmente ese libre albedrío que nos lo han dado, pero no quiere decir que lo ejerzamos solamente porque nos lo dieron. Claro, nosotros tenemos esa libertad, pero no la estamos creciendo porque somos máquinas, como decimos en la gnosis, el hombre máquina, un hombre totalmente inconsciente. Por eso se habla del despertar de la conciencia y comprender que estamos sumergidos en ese mecanismo que nosotros estamos generando. Y que si no cambiamos la raíz que está dentro, esa matriz que tenemos afuera no va a cambiar. Y las personas, por eso nosotros se nos asocian cierto tipo de personas en nuestra vida, que a veces salimos de un conflicto, incluso nos podemos mudar de ciudad y tenemos el nuevo conflicto desde otro ángulo repetido. Tal cual. Porque uno atrae por karma y por sincronicidad, como decía Jung alguna vez, esa realidad. Claro, es que justamente esta ley es una de las leyes que hay, de las leyes metafísicas que nos rigen, pero hay más. Están relacionadas entre sí y operan en armonía. Y por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo tuve un problema con una persona X, entonces no necesariamente uno va a saldar el problema con la misma persona. Exactamente. Se puede presentar distintos escenarios con personas que capaz que uno no ha conocido y uno dice, ¿por qué tuve problema con esta persona si yo no le hice nada? Muchas veces uno no sabe cómo opera la ley. Sí, uno ha visto casos, por ejemplo, gente inocente que ha estado en la cárcel, Claro. 15 años. Y después después de 15 años descubren que la persona no hizo nada. Ujú. Y dice, ¿qué pasó ahí? Sí. Bueno, la gnosis lo que dice es que esa persona cometió un delito en su vida anterior y no lo pagó. Ujú. Y que en la siguiente vida tuvo que pagar la consecuencia de esa vida anterior. Y lo pagó de esa manera, siendo inocente en esta vida. Entonces, cada hecho, por pequeño que sea, o el tamaño, el grande que sea el hecho, está relacionado íntimamente con la vida anterior y esta vida. Lo que pasa es que se mezclan los eventos. Hay cosas que las podemos ver ahí cerca, como el karma inmediato, Claro. como parece a veces Exactamente. en las redes sociales, Sí. y está el karma que viene de otras vidas, como ciertas enfermedades, que ahora vamos a ver los tipos de karma. Pero hay un karma, creo que es también la forma de adquirir karma, que es el poder hacer algo y no hacerlo. Tal cual. ¿Cuántas veces uno se le pide ayuda y capaz que uno dice, estoy apurado, no tengo tiempo, estoy ocupado? Y en realidad esa fue una oportunidad que nosotros teníamos de ayudar a alguien. Pasa que a veces uno no ayuda pensando que, no sé, que el otro se lo va a gastar en alcohol o en lo que sea. Y en realidad eso a nosotros se nos juzga a cada uno. O sea, yo me ocupo de mí, vos te ocupás de vos, el otro se ocupará del otro. Entonces no tiene mucho sentido uno estar como imaginando o, digamos, sacando conclusiones de qué es lo que pasa en la vida del otro si ya tenemos nuestra vida para ocuparnos de nosotros. En tal caso nosotros ser ese cambio y después obviamente cada persona es libre de decidir. Porque acá lo que tiene de particular esta ley, con esto que decías del karma instantáneo, a veces uno dice, ¿por qué no se le cobra karma? Se le cobra en su momento. Claro. ¿Por qué? Porque si uno supiera a nivel intelectual, ni siquiera a nivel consciente, de que la ley del karma actúa y de que tiene sus consecuencias, uno quizás por miedo no cometería faltas. Pero el miedo no es conciencia. El miedo es un condicionamiento más. Y justamente la idea de que haya una ley del karma, que también se dice, y esto puede sonar controversial, que es la medicina del alma. ¿Por qué? Porque uno, a través de la comprensión, a través de la conciencia, empieza a conocer cómo opera esa ley y uno se alinea, como que se trabaja acorde a esa ley y por ende las consecuencias que va a tener van a ser favorables. Sí, sí, es la falta de conciencia de esta ley, cómo opera, como decíamos con el ejemplo del tránsito, para no caer en el efecto de ella y nos
nos sientamos afectados. Entonces, cuando uno quiere progresar económicamente, familiarmente, tiene que generar cambios de acuerdo a esta ley. Y si no la conoce, uno digamos que va probando y se te pasa la vida probando y siempre estás sufriendo y pagando consecuencias de cosas que no comprendes en el fondo, porque uno hace lo que puede desde la visión que tiene de la vida. Entonces, nosotros vamos adquiriendo, para resumir, adquirimos el karma. Primero lo traemos de vidas anteriores, que no sabemos qué factura traemos, y después lo vamos generando acá por inconsciencia, pero lo adquirimos a través de nuestra forma de pensar, de hablar y nuestras acciones, que violan esa ley. Y esas no acciones que decías que muchas veces uno lo omite a eso, ¿no? Sí, que es lo más común. Uno viaja constantemente por la ruta y ve a alguien que tiene un problema mecánico y ve un auto tirado y a veces no frena porque no quiere. Pudiéndolo ayudar, un turista que está perdido, se le rompió algo que uno le puede dar una mano. Entonces son formas que uno de forma desinteresada debería hacerlo como algo cotidiano, como algo común, porque el día que nos pase a nosotros, probablemente no haya nadie que nos ayude por karma. Muchas veces cuando uno no ayuda al que necesita ser ayudado, ¿cuál es la forma que tiene la ley de que uno comprenda esa necesidad, ese amor de ayudar al otro? Que cuando necesitemos ayuda no nos ayuden a nosotros. Sí. Y ahí es donde uno a veces empieza a ir generando esa empatía de decir, claro, o sea, así se sentía aquel que yo no ayudé aquella vez. Exactamente. Porque la vida nos pone del otro lado. Claro, cuando uno reencarna, que un día lo vamos a hablar, la muerte y todo eso, vive digamos, el efecto de lo que hizo uno. Por ejemplo, en este libro, que ustedes lo pueden descargar de las páginas argentinas, no sé, Argentina, Mirando al Misterio, cuentan casos reales. Ahí le preguntan a los maestros oyentes de ciertas situaciones, y él cuenta de un caso de un accidente que, bueno, iban 3 personas en un auto, una persona muere en el accidente, el otro se quema, vive unos días y fallece en el hospital, y el otro se fractura un brazo. Entonces los maestros cuentan qué habían hecho cada uno en sus vidas anteriores. Uno había estado en la guerra, el otro había quemado unas personas con combustible en su vida anterior, y la otra persona había lesionado a un ayudante de su casa, a un empleado, y le había lesionado el brazo. Entonces, en esta vida, en la siguiente vida, paga las consecuencias de otra manera, en un accidente, y se genera la ley del karma, de equilibrio. O sea, todas las cosas, por pequeñas que sean en nuestra vida, a veces no podemos conseguir trabajo, a veces tenemos dificultades laborales en un lado, familiares, y todo está relacionado como un reloj cósmico de acuerdo a la ley del karma. Tal cual, nada escapa a la ley. Sí, nada. Que a veces uno piensa como que, pero mirá a fulanito, que es re mala persona, a él no le pasa nada. Y es como decía Maxi, o sea, a veces cuando uno empieza a observar su vida, también observa la vida del otro sin juzgar, simplemente observando, ¿no? Y uno dice, claro, qué loco cómo esta persona está viviendo esta situación, y uno se acuerda de por ahí cómo operaba esa persona. A veces es más fácil verlo afuera, ¿no? Sí, mucho más fácil. Claro, pero cuando uno lo empieza a ver adentro, dice, che, esto es así. O sea, porque uno puede creer, como decía Maxi, puede creer o no creer en la ley, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si si observamos la vida, la naturaleza, nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay algo. Bueno, me hace acordar a Buda. Buda se basó en eso. Él observó de chico. Y cuando observó la mecánica, él dijo, quiero salir de esta mecánica. La vida es nacimiento, sufrimiento y muerte. Entonces él, cuando empieza a indagar sobre sí mismo, que logra despertar, sale de esa rueda, que algún día vamos a estudiar, la rueda del Sansara, que es la máquina cósmica que genera todo este caos, en el cual uno está atrapado y que los grandes iniciados han salido conscientemente. Entonces, si uno no observa la naturaleza y cómo se mueve, no la podemos comprender. Estamos sometidos al dolor y al sufrimiento constante. Vos sabés que esta ley, conocida acá como karma, se conoció como Némesis, Simiwic, etcétera, la ley de Dios, como lo llaman los cristianos, pero los egipcios, a través del libro de los muertos, la conocen, y hay un libro de los muertos conocido como el papiro de Aní, que fue un escriba, y donde se plasma ahí un juicio, el juicio divino de vida tras vida. Muy atento nuestro operador Sebastián, muchas gracias. Bueno, en ese juicio se plasma
todo el conocimiento metafísico esotérico. Fíjense que ese símbolo, de ahí surge la abogacía, el símbolo de la balanza, y la mujer también con los ojos vendados, porque la justicia es ciega, la justicia humana no es consciente, es inconsciente, porque bueno, sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces ahí viene el alma junto con su asistente, digamos, para que se vaya entendiendo. El alma es la persona que está de blanco en uno de los bordes, y está el escriba que registra todo lo que ha hecho en su vida, da cuenta y se pesan sus valores. Se pesaba el corazón, del otro lado se ponía una pluma, y si el corazón pesaba más que la pluma, que es un hombre muy elevado espiritualmente, pasaba la prueba y volvía a encarnar o reencarnar. Y si la pluma pesaba más que el corazón, se lo comía una especie de cocodrilo en la mit, porque bueno, era una persona que tenía que ser condenada por sus acciones. Entonces ahí arriba están los acontes, que eran las 42 leyes egipcias o mandamientos que tenía que respetar esa persona, que era la ley. Y aquel que violaba cada mandamiento iba siendo castigado. Que de ahí, como te decía hoy, de ahí surgen los 10 mandamientos cristianos. Así es, sí. Que no son cristianos, porque claro. también no son cristianos. Primero, Moisés se crió en Egipto, conocía esto, y de ahí surgen los 10 mandamientos, que es una especie de resumen de estos 42. Y por otro lado no era cristiano, porque Moisés no era cristiano. El cristianismo surgió con Cristo, o sea. Tal cual. Que fue por lo que decimos siempre sobre la historia. Sí, o sea, tantos conocimientos. Bueno, este símbolo representaba eso, el proceso de la conciencia juzgada por sus obras. Y se le daba el karma a pagar en la siguiente vida. Tal cual. Que justamente, está bien, este es un símbolo y uno dice, bueno, sí, la antigüedad, los egipcios, este símbolo está vigente. Sí. Este símbolo hoy aplica a nosotros. Porque, como bien decías, la pluma y el corazón, nosotros hoy tenemos la pluma y tenemos el corazón. Jesús decía, espada vive, espada mueres. Claro, sí, tal cual. Tal cual, bueno, dentro de lo que es el cristianismo hay un montón de indicios, de enseñanzas ocultas acerca de cómo opera esta ley. Trata a los demás como deseas que te trataron. Claro. La enseñanza del karma. Sí, el que da recibe, mientras más da, más recibe. Más recibe, ¿y cómo es? Y el que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Y bueno, pero fíjense lo que es el karma. Los maestros transmiten el mismo conocimiento adaptado a la época. Tal cual, y a las culturas. A las culturas, a las palabras, a los idiomas, a la costumbre. Por eso a veces nos enredamos en todo ese vocabulario y no comprendemos la totalidad del conocimiento. Y es lo que siempre planteamos a través de este programa, que hay un conocimiento original que se llamaba Gnosis. Y de ahí surge toda la enseñanza mística. Vos sabés que el otro día posteamos en el Facebook de Gnosis Argentina un video sobre Krishnamurti, que hablaba sobre la meditación. Y alguien pone abajo, Krishnamurti no es gnóstico. Claro, esta persona no lograba comprender que la gnosis no es un conocimiento intelectual y no es una institución. Claro. La gnosis era un conocimiento universal del cosmos, del cual todos los maestros entregaron, Krishnamurti, Losang Rampa, Jesús, Buda, etcétera. Y cuando uno dice que Krishnamurti era gnóstico es porque recibió ese conocimiento y fue el conocimiento universal que transmitió, no porque pertenecía a una institución. Entonces nos quedamos mucho en el concepto intelectual, en la superficie, en lo exotérico, y no navegamos en lo profundo del significado de las cosas. Tal cual, porque en sí, ese conocimiento, nosotros le damos el nombre de Gnosis, digamos, ese nombre surgió en lo que es la antigua Grecia, pero el conocimiento es anterior. Y como bien decía Maxi, no pertenece a una institución, a un maestro, a una organización, sino que está. O sea, toda persona con conciencia trae la gnosis dentro de sí. La idea es justamente, por eso nosotros insistimos tanto, o mejor dicho, compartimos tanto lo que son los cursos, porque son para que le sirvan a cada uno, para que cada uno se conozca y esa gnosis surja de a sí mismo. ¿Qué es lo que hacen los maestros? Bueno, los maestros no vienen a formar instituciones, a conseguir seguidores, no, a hablar mal de los otros. O sea, ellos vienen a entregar un mensaje que ellos vivieron, que ellos comprendieron y les consta que es así. En el nivel que ellos entendieron. Tal cual. Y a su vez también en el área. En el área, sí, porque la época. Cada uno de los maestros, como decía Maxi, se adapta a la cultura, se adapta a la sociedad, al momento. Y si bien los principios son los mismos,
A veces se desarrolla más un área, a veces se desarrolla otra, pero en esta Bueno, se contradicen entre sí. En el caso del Buda, habló del karma. Claro. Él enfatizó todo en el karma porque entregó esa doctrina. Ujú. Y Jesús transmitió el sacrificio por la humanidad, Sí, por el otro. principalmente, sí. Entonces son valores que cada maestro va entregando. El maestro Krishnamurti habló mucho de la mente, del ego, Sí. de la eliminación del ego. Son como volumen, capas y capas de volúmenes de conocimiento para toda la humanidad, pero son fracciones muy pequeñas del conocimiento universal. Ningún maestro puede entregar todo, no le da No, tiempo ni toda su vida le da. biológico Ujú. para entregar todo el conocimiento. Vamos a un corte, ¿te parece, Leo? Dale, toma. Y seguimos. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. ¿Que tienes un 97% de conciencia dormida? ¿Conoces sobre tus vidas pasadas? ¿Te gustaría saber si existe el karma? Activar tus chakras, despertar tu conciencia. Cultura Gnóstica te invita a participar del curso presencial libre y gratuito, donde estudiaremos temas como el despertar de la conciencia. Los seres humanos vivimos muchas veces como autómatas. Los grandes maestros han dicho que estamos en el mundo de Maya, de ilusión, totalmente dormidos. El yo psicológico. Los errores y sufrimientos generalmente se deben a nuestros deseos egoístas y a nuestra falta de comprensión con los demás. Podrás conocer lo necesario para vencer los obstáculos en tu vida. Luz, calor y sonido. Aquí estudiaremos la creación del universo y del hombre. Los chakras. Aprenderás la forma de activarlos, el camino y la vida. Conocerás cuál es el camino espiritual para transformar tu vida, mejorar tus relaciones y ser feliz. La balanza de la justicia. Aprenderás cómo opera en tu vida el karma, cómo saldarlo y eliminar la causa que lo genera para dejar de sufrir. Recurrencia, retorno y reencarnación. Conocerás cómo vencer las situaciones que en tu vida se repiten constantemente. La meditación. Conseguirás técnicas trascendentales de Oriente, entregadas por grandes maestros para eliminar los errores que afectan nuestras vidas y desarrollar tus facultades internas. Estos, entre muchos temas más. El curso es teórico práctico. Organiza Cultura Gnóstica. Eres un misterio. Descúbrete. Gnosis. Cursos de autoconocimiento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Carminati y quiero grabarles este videito para agradecerles. Hola, mi nombre es Jonathan Benítez. Actualmente estoy haciendo el curso de autoconocimiento en la cuenta de Instagram. Estoy muy feliz y entusiasmado. Hola, bueno, mi nombre es Jorgelina. El curso me ayudó muchísimo en el día a día. Hello, this is Jasia Tahzida from Bangladesh. I have done the course on Gnosticism. I have really enjoyed. Hello, good evening. My name is Sylvian. I am a Ghanaian, live in Ghana, and I'm happy to be part of this group. Bonjour, bonsoir. Je suis Luisson Lucie, un étudiant de la News. Hi, Tassi Dilip. This is Dawa here from Darjeeling, India. Eu chamo-me Sidney Constantino Lima da Costa. Eu sou africano. O meu país fica situado na costa ocidental da África. Bonjour, je me prénomme Luc Joël, je suis étudiant dans les cours de connaissance de soi. Je réside au Gabon et
Ces cours sont vraiment passionnants, c'est très intéressant. Je vous incite. Esto es El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bueno, seguimos acá con Leonardo hablando sobre el karma. Recordamos que nosotros damos conferencias en forma gratuita, cursos. Si quieren contactarnos a través de nuestro teléfono lo pueden hacer. Acá en la zona de Santa Clara, de Mar Chiquita, acá podemos dictar en cualquier salón, lugar, si nos ofrecen nuestros cursos y conferencias gratuitas. Nuestras actividades personales también son gratuitas, o sea, nosotros no cobramos ningún tipo de arancel por lo que hacemos. Todo esto se sustentan de nuestros trabajos personales, de nuestras profesiones, así que la actividad simplemente es al servicio de la gente a través de entregar el conocimiento. Nosotros entregamos conocimiento, que es una forma de alimentar la conciencia. Seguimos con el tema del karma y vamos a hablar sobre cómo puedo pagar el karma, porque hay cosas que me van a ocurrir que uno no conoce, no sabe, situaciones a veces muy dramáticas con enfermedades, accidentes, y uno puede evitar que eso ocurra. Muy buena la pregunta, porque justamente hablamos de, digamos, cómo se generaba, cómo nos impactaba, dimos algunos ejemplos, y la cuestión acá es, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos esta situación. Es la otra plaquita, Seba. ¿Cómo pagar el karma? Es. Ahí vamos. Bueno, ahí justamente lo estamos viendo en la placa. Normalmente, el común de la humanidad, obviamente nosotros no estamos exentos, paga karma con dolor. Sí, con la experiencia, la mala experiencia. Tal cual, tal cual. Que, como bien decía Maxi, es una experiencia, o sea, tiene una razón de ser que uno pase eso. Que a veces se transforma en sufrimiento, porque nos metemos en el dolor y el problema sigue, lo amplificamos. Tal cual, hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Claro, ya hicimos el pozo, nos metimos a vivir ahí, le hicimos la carpita y quedamos ahí. Claro, tal cual. Padeciéndolo. Sí, y justamente el dolor muchas veces es necesario, porque vamos a suponer, una persona agarra y se come 3 choripanes, por decir algo. ¿Qué pasa después? Físicamente siente dolor. Le duele la panza, o sea, hasta lo puede llegar a sentir en el hígado. Es la ley del cuerpo. Exactamente. La ley del límite. Sí, hubo un desequilibrio. Claro. Viene una consecuencia, uno tiene un dolor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si uno es inconsciente, se toma una buscapina, un uvasal, qué sé yo, y dice, bueno, sigue. Y después vuelve a hacer lo mismo, vuelve a tener las mismas consecuencias. Hasta que resiste el cuerpo, hasta que, bueno, dice, basta. Hasta que llega un punto donde ya la cosa se pone grave y puede ser que la persona siga en la misma o reflexione, tome conciencia y diga, che, en vez de comerme 3, me como 2. No, en vez de, digamos, comer algo que le hace daño a su salud, empezar a tomar conciencia de cuál es el cuidado que uno tiene hacia su cuerpo y, por ejemplo, empezar con esto de la autoobservación, ¿no? La autoobservación aplica a todo. Si yo me doy cuenta que ciertos alimentos me producen cierto estado, ¿por qué sigo haciendo lo mismo si puedo hacer algo diferente? O sea, el dolor se puede evitar en este caso. Con respecto a las consecuencias, uno la gnosis estudia con mayor profundidad, pero el alimento es energía, que la vemos físicamente, vemos un tomate, algo físico, pero eso es energía vital. Eso se transforma en emoción y en pensamiento, eso se estudia más en la gnosis. La ciencia todavía no lo logra comprender de fondo, pero nosotros pensamos y sentimos de acuerdo a lo que comemos. Cómo se va transformando la energía hasta que llega a la psiquis y todo. La energía psíquica se transforma. Entonces es fundamental porque de acuerdo a eso nosotros somos más impulsivos. Por eso la gente que es más carnívora, los animales carnívoros son más agresivos, más instintivos que los animalitos que no son carnívoros. Entonces todo eso tiene un mecanismo inconsciente y nosotros pagamos a veces consecuencias por la forma de vida que llevamos. Tal cual, exactamente. Porque en ese día a día es que uno va generando esto. A veces no es que tiene que haber eventos extraordinarios como decir una persona que mató a alguien. Muchas veces, por ejemplo, una mirada, un gesto, o sea, una actitud sarcástica, una indiferencia. Tal cual, todo aquello va generando. Y a veces uno, como se decía en los ejemplos anteriores, porque a veces las personas que uno las ve malas, por así decirlo, uno dice, no tienen consecuencias, les va bien económicamente. Claro, pero hay una parte que uno ve y hay una parte que uno no ve. Sí, que no ve.
Exactamente. Que cuando uno me he puesto a estudiar eso de chico, al conocer la gnosis, y realmente hay un mundo que no vemos y cuando uno lo ve, comprende por qué se comporta de esa manera la persona. O sea, Tal cual. Hay muchos vacíos, muchas inseguridades, muchos desequilibrios emocionales que la persona tiene por la vida equivocada que lleva y bueno, y paga y lo transmite a través del trabajo, el ambiente, las amistades. Tal cual, y tal cual. está sufriendo, está pagando el karma de muchas cosas y está sufriendo. Y no lo ve, lo peor que no lo ve. Claro, exactamente, porque este dolor realmente nos afecta a todos. Sí. Y uno puede, digamos, ser indiferente, juzgarlo como diciendo, la persona... Pero si uno se pone en el lugar de la persona, se pone a conversar con la persona, como bien decías, siempre hay algo detrás, hay un sufrimiento, hay un dolor. O sea, la persona no es que es mala porque sí, salvo, bueno, casos muy excepcionales, pero normalmente uno es consecuencia de algo. Sí, sí, de lo que ha traído, bueno, psicólogos también dicen de nuestra existencia, sobre todo cuando éramos niños. Sí, pero uno ha adquirido ciertas conductas, patrones que son inconscientes. Y otra forma de pagar el karma, que aparte del dolor que lo veíamos en la plaquita, que es el sacrificio por la humanidad, que es el que hablaba, le enseñaba el Cristo. Exactamente. Jesús. Uno de los consciente. Claro, exactamente, pues sacrificio por la humanidad podemos hacer todo. Sacro oficio, un oficio sagrado. El oficio sagrado, exactamente. Pero la idea del sacrificio y de todo lo que nosotros hacemos, por eso hablamos tanto de lo que es el despertar de la conciencia, de estar dormido, es que justamente uno lo haga a conciencia. No lo haga por una cuestión de interés, no lo haga por una cuestión de miedo, sino que realmente uno naturalmente le surja. Uno le da un sacrificio a la vida que hay en esa persona, a la vida. Y es la vida quien lo devuelve, no es la persona. Claro. O sea, dicen los maestros que si uno quiere curarse de algo, ayude a otro a curarse. Si uno quiere comprar una casa, ayude a otro a tener su casa. Entonces, pero uno no es que le da a la persona, le da la vida que habita en ese ser. Y la misma vida, por dharma, por ley de karma y causa y efecto, surgen las oportunidades para adquirir eso que hay tanto querido. Por eso hay personas como que el camino lo tienen allanado fácil y a otros se les complica mucho el camino en la vida y tiene que ver con esta interacción. Tal cual, exactamente. Esas personas muchas veces, digamos, van tomando una actitud diferente y por ende les empieza a ir mejor. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos lo han creado. No es porque sí, no es una cuestión de suerte o de azar, porque todo está regido por la ley y nos afecta a todos. Entonces, digamos, si uno trabaja en armonía o de acuerdo a esa ley, por ende, lo que se nos va a retribuir va a ser algo armónico, va a ser algo acorde. Y este ejemplo que daba Maxi, que dan los maestros, es tal cual. O sea, y bueno, el mismo maestro Jesús lo decía, ¿no? De lo que uno da, recibe. Sí. Entonces, como en esos ejemplos decía, si una persona, vamos a suponer, está enferma, ayudémoslo, ¿no? Y justamente eso va a repercutir en nuestra salud. Muchas veces cuando uno, en el caso de la salud, por ejemplo, está enfermo, ¿qué hace? Se enfoca en su problema, le cuenta a los demás, investiga y se olvida de todos los enfermos que hay en la humanidad. Jesús decía que él venía a bajar la carga, a aliviar la carga de la gente. Digamos, a que la vida sea un poco menos pesada. Claro. En la vida. Entonces esa es la actitud de sacrificar, ayudar a los demás. Es tratar de que el otro se le haga un poco más fácil las cosas. No le vamos a solucionar todo el problema, pero a veces hay cosas que para nosotros son muy sencillas de resolver y para otros no las puede resolver. O a veces necesita hablar, escuchar, ser escuchado. Cosas muy pequeñas y uno asiste a esa persona y la vida naturalmente a uno le devuelve oportunidades para vivir más tranquilo. Tal cual, tal cual. Y porque, claro, a veces uno lee o escucha sacrificio por la humanidad, se imagina. Dolor, sufrimiento. Claro, sufrimiento, padecimiento. Es lo que nos enseñaron las religiones. Claro, y uno dice, no sé, una Madre Teresa de Calcuta, un Mahatma Gandhi, y como bien decías, a veces el sacrificio es averiguarle una información a una persona, escucharlo, darle un abrazo, muchas veces hacer silencio. A veces ¿cuántas veces uno, si hubiese callado a tiempo, le hubiese ahorrado mucho dolor a otra persona? Sí, a veces ir por la ruta y ver a alguien que se le pinchó la rueda y ayudarlo, y esa persona no tenía cric, estaba desorientada, era turista, no sabía dónde ir, era un domingo, y uno baja, le arregla la rueda, le cambia la rueda, le soluciona el problema. Pero para él el problema es gigante. Claro, exactamente. Y para nosotros que estamos acá en la zona es sencillo. Porque tenemos las cosas, o sea, las conseguimos, tenemos algún amigo, contacto. O sea,
uno tiene que entender en el mundo que está esa persona y tratar que ese caos que tiene en ese momento sea lo menos doloroso posible. Tal cual. Y bueno, haciendo referencia a esto del dolor, ¿no? Como muchas veces a través de un pequeño sacrificio que uno puede hacer, alivia ese dolor del otro. Y así como lo enseñó el Maestro Jesús, nosotros a escala lo podemos hacer. Uh-huh. Y dentro del Gnosis, dentro de las diferentes culturas, existen los tipos de karma. Tal cual. ¿Cuántos tipos de karma hay? O podemos nombrar algunos, por lo menos. Nombrar algunos, por lo menos, porque son varios. El que quiere conocer más tiene que participar en los cursos. Por ejemplo, ¿qué karmas tenemos? Para nombrar algunos. Uno que ya todos conocemos, el karma nacional. Sí. Que a veces uno dice, ¿por qué en nuestro país esto, lo otro? Sí. Y a veces por ahí uno dice, bueno, pero en el nuestro hay comida, en otros ni comida tienen. Claro, nosotros vivimos terribles problemas económicos, sub y bajas. Ya saben por dónde viene nuestro karma, ¿no? Claro, viene por el tema del dinero, pero siempre hubo comida, o por lo menos tenemos una tierra fértil. El granero del mundo. Somos el granero del mundo, mal administrado. Pero es una forma del karma. Como nosotros como sociedad, todos juntos juntamos un karma y tenemos que pagar las consecuencias. Y nacemos en una nación, en una familia, en un pueblo, de acuerdo a esa ley del karma. Tal cual, exactamente. Y pagamos nacionalmente el karma. Pagamos nacionalmente. Otros los pagan con guerras. Exactamente. Guerras. Entonces por eso es bueno que uno reflexione acerca de en qué condiciones están otros países, no por una cuestión de ser conformista, decir, bueno, es lo que nos tocó, no podemos hacer nada, porque a su vez, digamos, si bien hay un karma a nivel nacional, a cada persona le afecta distinto, porque también hay karmas a nivel individual, claro, como está ahí en el centro. O sea, todos estos están relacionados entre sí, pero vamos a suponer un karma a nivel local, por ejemplo, una inundación. Hay personas que salen más afectadas que otras. ¿Por qué? ¿Por qué no fue igual para todos? Porque la ley es justa. Justamente va a ser acorde a lo que cada persona le tocaba vivir, experimentar y pagar a su vez. Sí. Bueno, sí, es el karma local, sí, inundaciones, terremotos, sequías, cualquier cosa que afecte falta de agua, afecte a esa zona, tiene que ver mucho a veces con el karma local e individual. Y después tenemos el karma familiar, que es muy fácil de ver a veces en la familia. Es muy fácil de ver, ¿no? Sí. Problemas que tengan que ver con ciertas enfermedades recurrentes que aparecen en forma de muerte, la familia trágica. Familias que uno las estudia son muertes trágicas. Que hay muchos famosos políticos que a nivel mundial que han tenido esas experiencias. Yo conocí una señora cuando yo era chico, hacíamos televisión y radio y nos llamó una vez a la casa para hablar de estos temas y me contaba que la señora, que ella cada vez que se enamoraba, se juntaba con un hombre, fallecía. Era terrible. Estaba en un estado de miedo, quería una explicación de lo que le pasaba y bueno, ella no puede ser feliz, justamente probablemente porque su vida anterior ha engañado a los hombres y esta vida tiene que pagar las consecuencias, pero tiene que ver con esas cosas recurrentes que aparecen en la familia. Tal cual. En la familia, por ejemplo, ciertos procesos que se dan como accidentes, muertes, traiciones, todo ese tipo de cosas. Y normalmente uno vuelve dentro del mismo entorno familiar. Cuando reencarna, cuando vuelve. Cuando uno reencarna o retorna, que bueno, ese tema seguro lo van a hablar más adelante, justamente no nos toca con cualquier persona. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos estar del otro lado del mostrador para pasar una situación y uno comprender qué es lo que vivió el otro por la inconsciencia de uno, ¿no? El que era padre pasa a ser hijo, el que era hijo pasa a ser padre, viviendo las mismas situaciones de nuevo. Tal cual. Desde el otro lado. Sí. Para vivir y comprender. Si no se comprende a través de la conciencia, se sufre. Tal cual. Exactamente. Porque justamente decíamos, es una medicina del alma. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar estos temas, que al principio lo decía Maxi, uno muchas veces por inconsciencia tiene las consecuencias igual, como en este ejemplo de China, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros no sabemos qué leyes nos rigen, si nosotros no sabemos cómo funciona, digamos, el planeta, cómo funciona, digamos, nuestra realidad, por ende vamos a tener consecuencias normalmente negativas. Ahora, si nosotros empezamos a estudiar cuáles son las leyes que nos rigen, cómo nos afectan, cómo podemos operar bajo esas leyes que están
estemos de acuerdo o no, creamos, no creamos, en los hechos se demuestra que están. Y cuando uno empieza a estudiar, por eso nosotros también entregamos tantos cursos, tantas, digamos, actividades, justamente ¿para qué? Para que cada uno sepa, digamos, trabajar de acuerdo a la ley en su vida. Y me reía porque cuando Maxi, por ejemplo, hablamos damos cursos gratuitos por todos lados, sin fines de lucro. Nosotros inclusive aportamos, digamos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestros recursos, y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que reciben? ¿Qué es lo que reciben? Y bueno, uno tiene la experiencia directa de cosas que uno no podría contar, pero son cosas propias que uno vive. Tal cual. Sí, uno siempre recibe, porque estamos tratando de ayudar al otro a través del conocimiento, abriéndole la cabeza, dándole la oportunidad de tener otras opciones. Tal cual. Y una de las cosas que también estamos haciendo es pagando nuestro karma. Claro, exactamente. Bueno, pero vos ves los grandes maestros, ¿qué hicieron? Entregaron conocimiento. Entregaron, sí. Buda, y capaz que tenían el cielo ganado y no tenían necesidad de seguir acá en la tierra, y sin embargo ellos lo hacían. Volvieron a encarnar, bajaron a la tierra. Jesús entregó conocimiento, Krishnamurti entregó conocimiento. Todos, o sea, todos los grandes maestros. No crearon instituciones, muchos, excepto la Madre Teresa de Calcuta, que entregó una caridad, pero los demás entregaron todo conocimiento, que era el camino para salir del sufrimiento, como decía Buda. Tal cual, porque en definitiva, ¿cuál es nuestro problema? Es la inconsciencia, ¿no? ¿Y qué trae la inconsciencia? Trae ese sufrimiento. Decíamos, ese dolor es inevitable, pero si uno reflexiona a raíz del dolor que tiene, si uno se reevalúa, se replantea cosas, tiene la oportunidad de hacer un cambio, de ejercer ese libre albedrío y por ende de cambiar sus circunstancias, de cambiar sus relaciones. Sí, el hecho ya de entender cómo funciona ayuda a cambiar. Yo pienso a veces en los millonarios que te dicen que para ellos el dinero no es nada, es una energía que circula. Sí. Son cosas, ellos no le dan valor al dinero, los millonarios no le dan valor, simplemente hacen circular la energía. La moneda, el billete, lo que sea. Sí. Y eso va creciendo, porque ellos entendieron cómo funciona el circuito económico, la energía del dinero. En cambio nosotros no, nosotros nos agarramos el dinero. Claro. Y muchas veces ese dinero nos hace sufrir después. Y sí, el que no da, ¿qué pasaba? Claro. Hasta lo que tiene le será quitado, y muchas veces nos pasan situaciones que pierden todo, sí. Y uno dice, ¿por qué pierdo y pierdo y pierdo? Claro. Y bueno, y uno reflexiona, ¿cuánto diste en tu vida? ¿Cuánto hiciste sin interés por los demás? Claro. Dando por dar, sin esperar nada. Y uno queda, generalmente no lo hacemos. Entonces son consecuencias que aparecen nuestros hijos, con problemas de salud, con problemas económicos, un accidente. O sea, nosotros podemos detallar eso dentro de los cursos, lo detallamos, porque cada enfermedad o cada hecho tiene una consecuencia de vidas anteriores concreta, de algo que hizo uno. Pero bueno, no da el tiempo ni tampoco el espacio para hacerlo, pero eso se estudia y es lo que enseñan los maestros. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene una causa, justamente. Pero bueno, nosotros hoy tenemos muchos efectos. Bueno, estudiemos a ver esos efectos y qué podemos hacer al respecto. Y decíamos, bueno, ya estamos con esta mochila, ya tenemos esta situación, la tenemos que pagar. Sí, acá no tienen que ver ni el diablo, ni Dios, ni ningún maestro, ni nada externo a lo que nos pasa. Acá el origen somos nosotros y el problema lo tenemos adentro. Claro. Y tiene que ver con el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia, ¿qué lo genera? El ego, es lo que hablamos a veces en varios programas. Estados inconscientes generados por eso que llamamos ego. Entonces, cuando analizamos el origen, que es el ego, y trabajamos sobre el ego, que es lo que genera la inconsciencia, esos muchos efectos desaparecen. Yo me acuerdo que en los libros hay un ejemplo sencillo, para ir terminando, que dicen los maestros que es como la vida es como un teatro. Entonces cada actor tiene una escena. El borracho, la persona que es abusiva, el otro que le gusta el dinero. Basta con que sacar uno de la escena, el alcohólico, del teatro, y automáticamente desaparecen 100.000 situaciones que generaba ese personaje. Entonces, así es el ego en nuestra psiquis. Cuando nosotros eliminamos ciertos aspectos psicológicos, inmediatamente se desaparece la situación. Incluso las personas se nos alejan ciertos problemas, porque hay un vínculo interno, hasta inconsciente, como decía Jung, la sincronicidad. O sea, es como que nosotros lo atraemos solito,
la afinidad vibratoria y tenemos que salir de esa jaula. Entonces, cuando salimos de eso, automáticamente el karma y las leyes se acomodan. Tal cual. Porque, decíamos, si bien hablamos de que uno causa las cosas, hay una parte dentro de uno que, o sea, nosotros tenemos muchas partes, podríamos decir. Hay una parte que es real, que es auténtica, que es divina, inclusive, y que es nuestra conciencia. Nosotros hablamos de conciencia, por ejemplo. ¿Una persona consciente robaría? No, ni pensaría en hacerlo. Ni pensaría. O sea, si necesita algo, lo conseguiría. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay un aspecto que por miedo, siempre hay un miedo de fondo, sí ejerce, por ejemplo, ese acto y eso va a traer una consecuencia. Que tiene que ver con esto que hablaba Maxi, que es el ego, que es una subcreación dentro nuestro, que en definitiva es el generador de ese karma. Sí, sí, uno piensa en mucha gente que tiene... El otro día en una fiesta se había quemado un auto de un vecino, se prendió fuego en el barrio y me contaban que el día siguiente venía gente, o sea, a robarle. No. O sea, el auto incendiado que no servía. Pensé que iban a ayudarle, pobre. Venía a robarle los cables para venderlos. Claro. Y uno piensa en esa persona, en lo que va a pagar, porque esa persona vive en el sufrimiento. Es como que está en una rueda de dolor y sufrimiento permanente generada por él mismo. Porque si llega a robarle al vecino los cables quemados del auto, que los quería vender el cobre, imagínanos lo que podría hacer con otras situaciones de la vida diaria. Entonces uno quiere salir de ciertas situaciones y uno tiene que ver que hasta dónde uno llega en las cosas pequeñas, de quedarse hasta con un libro de la biblioteca o de alguien que no es nuestro y uno dice, no, pero me lo olvidé de entregar, no se lo devolví. Y eso es karma. Es un karma que uno no sabe cómo lo va a pagar. Capaz se quedó con un libro y mañana se le rompe el auto y el libro le va a costar 3 veces más. Entonces, uno va pagando consecuencias en el diario, no sabe por dónde. Claro. Entonces por eso está bueno uno empezar a hacer un cambio, empezar a hacer un trabajo sobre sí mismo y justamente si tiene esas consecuencias, si tiene que pagar, bueno, en vez de pagar con dolor, paguemos con ese sacrificio, paguemos con ese servicio a los demás. Porque todo vuelve. Y a veces, otro detalle, cuando uno protesta, muchas veces a uno le pasan las cosas, nosotros nos quejamos, ¿qué pasa? Eso empeora. No se arregla, ¿cuándo se arregla algo por una queja? Sí, se empeora más. Entonces muchas veces mejor... Nos metemos en el barro, es como que nos metemos en el barro. Sí, nos hundimos cada vez más ahí mismo. Sí, en vez de salir. En cambio, cuando uno empieza a tomar esta postura de decir, bueno, a ver, si hay una ley y todo, digamos, está regido por esa ley, de acuerdo a cómo yo opere, va a cambiar mi situación, entonces, ¿para qué me voy a quejar de la ley? Sí, o hagamos la prueba. Yo cuando era muy chico, yo hacía la prueba, bueno, ¿no? Esto gnóstico, estos libros me dicen ciertas cosas. Claro. Yo experimentaba, vamos a probar por acá. Y uno veía el efecto, porque es una ley mecánica, eso va a ocurrir inevitablemente. Entonces uno va probando en la vida y se da cuenta que después ya no le interesa hacerlo con interés, lo hace por hacer. Tal cual. Y uno ve las consecuencias. Por eso terminamos, como explicaba Leo, nosotros hacemos esto sin ningún tipo de interés, simplemente estamos dando un servicio de esta manera, otro lo hará de otra manera, tendrá un comedor, ayudará a la humanidad de otra manera. Nosotros lo hacemos a través del conocimiento, gracias a Dios tenemos la posibilidad de haber sido formado, de haber estudiado, poder leer, poder escribir, tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, nos podemos desenvolver a través de una radio, entonces transmitimos el conocimiento de esa manera. Y como decíamos, los grandes maestros lo único que hicieron es transmitir conocimiento para liberar al hombre. Fíjense qué importante es la gnosis, o sea, el conocimiento, que es lo que ellos daban como una gran medicina para liberar al hombre de todo lo que sufrimiento. Tal cual. Que de hecho, en relación a esto que decís, justamente, no sé tu caso, porque cada uno tiene como digamos, un sentir propio, ¿no? Yo recuerdo cuando me entregaron este conocimiento a mí, gratis, sin haber pedido nada, me invitaron, por poco me iban a buscar más o menos, y después cuando uno empieza a dimensionar todo lo que le sirve esto a uno, naturalmente sale el querer compartirlo, querer dárselo al otro, porque a mí me hizo bien y yo quiero que a vos te haga bien, entonces lo entregamos. Y el que no lo quiere recibir, está todo bien, porque, o sea, cada uno elige, ¿no?
Sí, eso es lo que nos permite la libertad de elección. Y bueno, nosotros hemos elegido a veces no conocer y pagamos ciertas situaciones de la vida hasta que empezamos a conocer. Entonces la Gnosis nos invita a eso, a conocer a través de nuestros cursos, conferencias y de este programa que tratamos de entregar el conocimiento de los grandes sabios de la humanidad. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Sebastián. Leo, por haberte acercado hasta Santa Clara para este programa. Y bueno, te esperamos en algún otro programa. Chao, a tratar de estar acá. De otros temas interesantes sobre los misterios de la Gnosis. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el siguiente programa. ¿Te has hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de mi vida y del origen del universo? Descubre y explora los grandes enigmas de la humanidad que fueron enseñados en la antigüedad. No esperes más, hay mucho por descubrir. Nuestro propósito es ayudarte a despertar tu conciencia. Queremos que descubras que hay un mundo invisible que pocos conocen. Este mundo en el que vives no es la única realidad existente. La mayoría de nosotros vive confundido, con los ojos abiertos, pero dormidos por dentro, sin saber que hay algo más. Queremos mostrarte una enseñanza que puede conducirte a ver, oír y palpar todo aquello que llamamos grandes enigmas y misterios. Nuestra alma o esencia ha emprendido un viaje hace millones de años, pero confundida ha quedado atrapada en la rueda de los eternos nacimientos, en este mundo de ilusión, o maya, como lo llamaron las antiguas culturas, y que hoy la ciencia ha descubierto como un hecho real. Este es un maravilloso viaje de conocimiento y autodescubrimiento, donde te llevaremos más allá de los límites conocidos por nuestra cultura y sociedad. Accederás a la fuente del conocimiento universal que las grandes civilizaciones antiguas tuvieron y que llamaron Gnosis, y que seres como Sócrates, Platón, Hermes Trismegisto, Buda, Da Vinci, Dante Alighieri y el mismo Cristo enseñaron. Conocerás los misterios y enigmas de las antiguas civilizaciones, como la egipcia, Sumeria, Atlante y Lemur. Tu vida no será la misma, porque ante ti se abrirá la puerta para conocer realmente quién eres y encontrar tu auténtico destino. No esperes más, hay mucho por descubrir. ¿Quién eres? ¿Alguna vez te has preguntado por qué vives? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros cuando dejamos de existir? ¿Qué es la muerte y por qué morimos? La vida humana está llena de incógnitas. ¿Te gustaría descifrarlas? Gnosis. Eres un misterio. Descúbrete. Cursos de autoconocimiento. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.